El peronismo, también, por qué no decirlo, para la historia del propio Perón, que murió al poquito tiempo, y un día que ha quedado en la historia como el día en que Perón expulsó de la plaza a los montoneros. Aquel día, 1 de mayo, en que se celebraba en la liturgia peronista el Día de los Trabajadores, y era este motivo de concentración en la plaza. Hay infinidad de interpretaciones históricas al respecto, pero básicamente apunta o sobresale como un hecho más notorio la expulsión, según dice la historia, de los montoneros. Cirilo Perdía, dirigente montonero reconocido, hoy nos acompaña. Quiero decir, en homenaje a la transparencia que usa este programa habitualmente, que habían sido convocados otros dirigentes de distintas fracciones del peronismo que han declinado la invitación a participar en este programa de este día. ¿Qué tal, Cirilo Perdía? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Vamos a ir lo que es estilo en el programa del informe, que planta el tema ante nuestra audiencia y después comenzamos a saber, ¿sí? Perfecto, ¿cómo no? Por favor. Hace hoy 19 años que desde este mismo balcón y con un día luminoso como este, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque vendrían días difíciles. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante 20 años. Con estas palabras, el 1 de mayo de 1974, en el acto del Día del Trabajo, el presidente Juan Domingo Perón repudió públicamente a los jóvenes que integraban la organización Montoneros y, por si quedaban dudas, agregó: pese a estos estúpidos que gritan que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Hacía poco más de 7 meses que Perón había asumido la presidencia y debía arbitrar entre los sectores de derecha e izquierda de su propio partido, que en un año antes se habían enfrentado en Ezeiza en ocasión de su regreso definitivo al país. Es que aquellos jóvenes que no habían conocido a Perón más que a través de publicaciones clandestinas, relatos secretos y cintas grabadas, esperaban que el líder los condujera hacia la por ellos añorada patria socialista. En 1971, en uno de sus mensajes desde el exilio, Perón había sostenido: nuestro movimiento en ese sentido es mucho más simple. Es indudablemente de base socialista porque pivotea sobre la justicia social, que es la base de toda nuestra promoción revolucionaria. Y también se refirió a la lucha armada. ¿Y qué solidaridad debe brindarse a aquellos compañeros que están realizando la lucha activa y armada? Bueno, naturalmente, por principio, cada peronista debe ser solidario con cualquier otro peronista que luche en cualquier otra parte. Naturalmente que esta gente que se está sacrificando es la que merece nuestro mayor respeto y nuestro mayor estímulo. Luego, durante la campaña electoral que llevaría a Héctor J. Cámpora a la presidencia, los montoneros tuvieron una activa participación y una presencia masiva en los actos políticos. Pero Perón, poco antes de ser elegido presidente por tercera vez, había afirmado en un mensaje por televisión: es preciso también que la juventud se persuada de que la lucha activa ha terminado y que comienza otra lucha no menos importante por la reconstrucción y la liberación de la patria, en la que es preciso llegar a la unidad nacional, cohesionada con una solidaridad de todos los argentinos, que sea garantía de una paz indispensable para la reconstrucción que debemos realizar y sin la cual todo nuestro esfuerzo puede verse frustrado.
Los montoneros no escucharon este mensaje y 2 días después de que Perón triunfara en las elecciones del 23 de septiembre de 1973 por más del 60% de los votos, asesinaron al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, uno de los hombres más cercanos al general. Perón asumió la presidencia el 12 de octubre de 1973, pero la violencia no se detuvo y se convirtió en uno de los mayores problemas de su gobierno. Cuando se le preguntaba cómo enfrentar a las organizaciones armadas, respondía: Muchas veces me han dicho que creemos el batallón de la muerte como tienen los brasileños, o que formemos una organización parapolicial para hacerle la guerrilla a la guerrilla. Yo pienso que eso no es posible ni conveniente. Hay una ley y hay una justicia, y el que delinque se enfrentará a esa ley y a esa justicia por la vía natural que toda democracia asegura a los ciudadanos. Y como anticipándose a los negros años que vendrían, agregó: Yo no he de entrar por el camino de la violencia, porque si yo a la violencia de esos elementos le agrego la violencia del Estado, no creo que con eso lleguemos a ninguna solución. Aquel día del trabajo de 1974 en la Plaza de Mayo no se vivió un clima de fiesta. La organización Montoneros se había hecho presente para testimoniar su adhesión al gobierno, pero también para hacer oír sus cánticos en contra de Isabel Martínez de Perón y de José López Rega, a los que identificaban con la derecha peronista. Tras las duras palabras de Perón, una buena parte de manifestantes inició la retirada de la plaza con una mezcla de bronca y decepción. Después de ese 1 de mayo, la organización Montoneros tomó definitivamente distancia del gobierno de Perón y aumentó su actividad subversiva, tiñendo de dolor y de sangre la vida del país. Bueno, estaba Cirilo Perdía esa tarde del 1 de mayo del 74 en la plaza. Estábamos a pocos metros de la plaza con un par de compañeros desde hacía 24 horas antes, coordinando la llegada a la plaza de los núcleos o grupos de distintos puntos del país. Eran 60.000, 70.000 compañeros que confluyeron desde todas las provincias del país. Y ahí compartimos esta tarea con un militante ejemplar como fue Rodolfo Walsh, justamente. ¿Y tenían alguna idea, alguna noción de que iban a tener esta contestación del general de acuerdo a los cánticos que ustedes proponían? No, al hecho se llegó de una situación donde había algunas diferencias con el general y donde básicamente cuestionábamos la presencia de López Rega en el gabinete y su accionar, cosa que después se manifestó como un hecho real cuando pocos días después fue asesinado justamente por esas bandas el padre Carlos Mujica. Pero de hecho, en ese momento lo que se dio fue una situación particular. Una la podía caracterizar como una especie de diferencias de padres e hijos, donde creo que era un padre enojado con sus hijos rebeldes y contestatarios. Ahora, con hijos que no conocían bien al padre, indudable. ¿Tenemos que ir a la pausa ya? Bueno, seguimos charlando entonces. A mí me gustaría dejar pendiente una pregunta para responder. ¿Ustedes se sintieron expulsados o se fueron en ese momento de la plaza por no coincidir con lo que estaba sucediendo? Después lo aclaramos. ¿Eh? ¿Puede ser? De acuerdo. Seguimos recordando aquel 1 de mayo del 74. ¿Los montoneros se fueron porque fueron echados o porque no coincidían con Perón? Yo creo que allí había diferencias y lo que hubo, de hecho, fue un portazo. El portazo entre los hijos, decía, contestatarios y su padre enojado. Este hecho que yo relato no es una justificación a 20 años de lo sucedido. Y creo que hay una serie de elementos que lo corroboran. Por ejemplo, el doctor Oscar Allende, dirigente del PI, diputado nacional ahora, nos contó personalmente, y creo que está publicado en sus libros, una conversación tuvo con Perón inmediatamente después en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde conversa con Perón y el general le dice, bueno, dice, hoy la verdad que le di un tirón de orejas a los muchachos, pero ya vamos a conversar estos días. Y esto ocurrió efectivamente. Y esto es un hecho que hasta ahora no era público, pero creo que es importante que se conozca. El general Perón le instruye al que era el vicepresidente a cargo del Movimiento Nacional Justicialista, el
ingeniero Duilio Brunello, en ese momento interventor en la provincia de Córdoba, para que tome contacto con nosotros y busquemos alguna forma de encontrar alguna solución a la situación planteada. El que hace las reuniones concretas es por el lado de Perón y Brunello, Carlos Funes, el Chango Funes, hoy diputado nacional por Santa Fe. Por otra parte voy yo y hacemos una serie de reuniones en las semanas subsiguientes al 1 de mayo, y en esas reuniones vamos acordando formas de relacionamiento futuro entre Perón y lo que eran la tendencia revolucionaria, Montoneros, en fin, el nombre que se le quiera dar. Lamentablemente eso no pudo llegar a concretarse plenamente porque es público que Perón fallece a las pocas semanas después. 1 de julio. Sí hubo un hecho que es parte de esto, que es el acto y el discurso de Perón el 12 de junio en la Plaza de Mayo, donde realmente Perón rectifica algunos de sus planteos, ¿no es cierto?, y en definitiva lo que hace es colocar los ejes en otra parte, hablando de las diferencias y problemas que tiene con sindicalistas y empresarios en el cumplimiento del pacto social. De todas maneras, creo que la actitud nuestra, de la juventud peronista, de los montoneros en el 1 de mayo, tuvo sus claros elementos erróneos, que fue elevar la diferencia, los problemas con Perón, a un nivel que evidentemente fueron complicados en el futuro. ¿Por qué necesitaban, claro, por qué necesitaban este diálogo en la plaza? ¿No tenían un diálogo con él fluido? ¿Por qué necesitaron ir a la plaza y gritar? Y cuestionar, y cuestionar de esta manera tan pública. ¿No tenían un diálogo previo? Sí, sí, había diálogo. ¿Y no hablaban de estos temas? Lo que estaba pasando es que se habían planteado diferencias y se había planteado públicamente unos meses antes, en un acto en la cancha de Atlanta, el 11 de marzo, la necesidad de un diálogo público de Perón con la juventud, que se iba a hacer el 1 de mayo. Perón convocó efectivamente ese diálogo, y ese diálogo transcurrió en las condiciones que, bueno, que se han visto recién, ¿no es cierto? Ahora, en el cual la juventud venía con esa, decíamos, con esa rebeldía, ese espíritu contestatario, y frente a eso Perón reacciona. Pero insisto, es decir, lo que hubo allí fue de hecho un portazo. Es decir, un portazo que suele ser natural en una familia, de un padre enojado. Y ese portazo, yo creo que después intentó rectificarse. Desgraciadamente, ahora, no hubo tiempo para que se pudiera ver. Alguien también podría llegar a interpretar, Perdía, que si bien fue un tirón de oreja al hijo díscolo, fue en tal caso privilegiar el otro hijo, que era el brazo sindical. Porque también en la plaza de aquel 1 de mayo del 74 hubo un gran enfrentamiento entre la columna de montoneros y la columna sindical, que ocupaba el centro de la plaza. Claro, por eso le decía que el 12 de junio Perón vuelve a reubicar las cosas. Sí. Y el 12 de junio coloca el eje en el problema del cuestionamiento al pacto social o al plan económico, su proyecto económico-social, y allí coloca el eje en empresarios y sindicalistas que no lo están ejecutando. Y sí, como que de alguna forma Perón buscaba un equilibrio difícil en un punto crítico. Está bien. Ahora, revisando un poco todo el informe que acabamos de pasar, en algún momento, cuando Perón habla de ustedes y habla de la lucha armada, habla de estar cerca de ustedes, de avalarlos, claro. ¿Sí? Sí, a los montoneros. Sí. ¿Alguien podría llegar a interpretar también que durante las épocas del exilio Perón usó a los montoneros y que después, una vez en el país, quiso desprenderse de ellos? No, no es problema de uso. Yo creo que esa categoría no es la más correcta. Lo que yo creo que ocurrió es que evidentemente había un momento, nosotros somos hijos, somos herederos de una situación que el país vivió, donde teníamos un decreto, el 4161, por el cual se prohibía nombrar a Perón. Vivimos persecuciones, vivimos todo tipo de proscripciones, eso es público, reconocido, y además nuestro objetivo ¿cuál eran? La búsqueda de restituir la vida institucional y el retorno de Perón. En esos años, evidentemente, todas las formas de lucha, y Perón lo decía de un modo recurrente, eran válidas, y nosotros asumimos, de alguna forma, el punto más alto de esa lucha, y Perón lo reconocía, y en ese marco fue el diálogo. Lo que pasa que después, de alguna forma, nosotros mismos, como jóvenes que éramos y con el impulso que traíamos, no llegamos a corregir a tiempo y con la velocidad suficiente el camino que veníamos recorriendo. Ese es el error nuestro, en definitiva. Entonces, no es que Perón decía una cosa y después traicionó a nuestro pensamiento o que nos engañamos. Yo lo que creo que era, en definitiva, que nosotros veníamos en un camino que cambia y nosotros no somos capaces de percibir la velocidad de ese cambio. Y ¿Ustedes creían realmente entonces que el proyecto de Perón era la patria socialista y todo lo que ustedes proponían? No, sobre eso de la patria socialista creo que también es una cosa que habría que analizar un poco más profundo. Se suele decir, peronismo en el 45 era fascismo, en el 70 fue socialista y ahora es liberal. Y creo que sobre esto hay que pensar un poquito más. Nosotros lo que hicimos en el 70,
y el peronismo como expresión política de una fuerza social mayoritaria, de un movimiento de masa, como creo que lo sigue siendo, ¿qué hace? Toma sobre una base central la justicia social, ¿no es cierto? Toma todas las ideas predominantes en la época en el mundo. Claro. Entonces, en el 70 nosotros trajimos al peronismo esas ideas que de alguna forma circulaban por el mundo, de la mano de lo que fue la renovación en la iglesia, de la mano de lo que fue la revolución china, ¿no es cierto? De la mano de lo que fue... Sí, ahí lo decía Perón en un tramo de una locución suya, cuando hablaba de lo social, ¿no? Del aspecto social de la doctrina peronista. Entonces, nosotros reflejamos ese pensamiento. Ahora, de cualquier manera, también es notorio que en alguno de los mensajes de Perón, o sea, alienta la lucha armada, y después cuando ya llega al poder, que en el discurso dice, bueno, ahora basta. Y naturalmente, que la lucha armada tenía pues, dos objetivos fundamentales: lograr la restitución de la vida institucional y el retorno de Perón. ¿Y por qué los siguió dos después? Objetivos, pero después no siguió, que es una corrección que me gustaría hacer sobre esto, sí. No siguió inmediatamente después. Pasan varios meses, que por ahí visto desde ahora varios meses no son nada, pero varios meses de una agitadísima vida en el país, en la cual muere Perón y sucede una serie de cosas, en los cuales los montoneros no desarrollan la lucha armada. Por el contrario, en esos largos meses primero buscan el acuerdo con Perón que se estaba ejecutando en los testimonios que decía recién. Después procuran darle continuidad al gobierno institucional. Lo que pasó allí es que nosotros cometimos un grave error frente a otro error que cometen, yo diría, la mayoría de la dirigencia política. Es que frente al avance del lópez-reguismo que se da en ese momento, intentamos nosotros y hablamos con prácticamente todos los partidos políticos para frenar ese avance, y nos dejaron solos. Ahora, faltó coraje cívico en la dirigencia política en ese momento, y nosotros nos equivocamos gravemente. Por eso que usted dice, y nos lo decía en el informe, desmiente categóricamente de que Montoneros haya hecho a través de Rucci justicia ante Perón. Le Sí, hayan para nada, mostrado, eso. digamos, el cadáver de Rucci No a Perón fue, para mostrar también ese hecho fue reiteradamente desmentido, ¿no es cierto? De modo que eso no corresponde con lo que se vio aquí en el informe. Muy bien, Roberto. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Y bueno, la reflexión, los argentinos hemos vivido este 1 de mayo del 74 y muchas otras fechas más para pensar entonces. Vamos a la pausa y ya volvemos. Se inauguran las primeras casas populares en la capital federal.